En la selva, el peligro no siempre ruge como un jaguar o silba como una serpiente. A veces, se manifiesta en cosas que no podemos explicar. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que lo que vivimos en aquel patrullaje no fue una misión más. Fue algo que jamás debería haber sucedido. Antes de entrar en detalles, quiero aclarar algo. No soy un tipo que se asusta fácilmente. Llevo más de una década en el ejército. He visto lo peor de las personas. He sobrevivido emboscadas, noches sin luna y un hambre que hace que las raciones de campaña sepan a banquetes. Pero lo que experimenté en la región de Chiapas hace ya varios años me sigue atormentando. No por lo que vi, sino por lo que no puedo comprender. Todo empezó como una operación rutinaria. Nuestra tarea era sencilla: patrullar una franja de selva donde se sospechaba que un grupo armado estaba moviendo mercancía. Éramos 6 en el equipo, incluyendo al teniente, un hombre que parecía hecho de acero. Siempre decía que el miedo era como una llama. Si lo alimentas, crece y consume todo. Hasta entonces, creía que él era inmune a esa flama. Nuestra base de operaciones estaba en un pequeño destacamento rodeado de densa selva. Salimos al amanecer, con mochilas cargadas, armas listas y la confianza de que regresaríamos en unos días, después de cumplir con el deber. No era la primera vez que patrullábamos esas zonas, pero algo en el aire se sentía extraño. La humedad era sofocante, incluso para Chiapas, y los sonidos de la selva parecían apagados. ¿Notan eso?, dijo uno de mis compañeros, a quien llamaré el Cabo. Era el tipo que siempre bromeaba para mantener el ánimo en alto, pero esa mañana su tono era más serio. ¿Qué?, pregunté ajustando el peso de mi mochila. La selva está muy callada. No hay pájaros ni insectos, nada. Todos hicimos un alto. Tenía razón. El único sonido era el crujido de nuestras botas y el jadeo de nuestras respiraciones. El teniente nos ordenó seguir avanzando. Tal vez solo era una impresión, pensé, pero una sensación de inquietud se instaló en mi pecho. Cerca del mediodía, después de atravesar un camino fangoso y un par de arroyos secos, llegamos a un claro donde había algo que no pertenecía allí. Era un tambo metálico, viejo y oxidado, de esos que se usan para almacenar combustible o químicos. Estaba colocado en medio del claro, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. Lo raro no era el tambo en sí. Lo extraño era que, aunque estaba completamente sellado, de su base goteaba un líquido espeso y rojo. Parecía sangre. Nadie dijo nada al principio. Nos quedamos quietos, mirándolo, como si estuviéramos esperando que hiciera algo. El teniente fue el primero en romper el silencio. «Cabo, revise eso». El cabo tragó saliva y se acercó con cautela. Tocó el tambo con la punta del machete y luego inspeccionó el líquido en el suelo. Lo olió y arrugó la nariz. «No huele a sangre, mi teniente, pero tampoco sé qué es». «¿De dónde sale?», pregunté. El cabo dio un paso atrás y negó con la cabeza. No había grietas visibles en el tambo, pero el líquido seguía goteando. Algo no cuadraba. «Hay que abrirlo», ordenó el teniente. Protestamos, pero no hubo discusión. Entre todos, levantamos el tambo y lo llevamos hacia un lado del claro. Usamos una palanca para forzar la tapa. Cuando finalmente se abrió, retrocedimos de golpe. Dentro no había nada. Absolutamente nada. Solo aire. Sin embargo, el goteo no se detenía. «Esto no tiene sentido», murmuré, más para mí mismo que para los demás. El teniente nos hizo guardar silencio y ordenar nuestras cosas. Decidió que debíamos seguir avanzando y dejar aquello atrás. Pero mientras nos alejábamos, no pude evitar mirar hacia atrás. El tambo seguía allí, goteando. Esa noche acampamos cerca de un río seco. El ambiente estaba más pesado que nunca, como si la selva estuviera conteniendo el aliento. Hicimos turnos para montar guardia. Durante mi turno, alrededor de la medianoche, escuché algo. Era un goteo, igual al del tambo. Me levanté de un salto escaneando los alrededores con la linterna. Nada, solo árboles y sombras. «¿Qué pasa?», preguntó el cabo frotándose los ojos. «¿No lo oíste?». «¿Oír qué?», quise responder, pero en ese momento algo más llamó nuestra atención. El teniente salió de su tienda, apuntando su rifle hacia el bosque. Parecía nervioso, casi como si estuviera escuchando algo que nosotros no podíamos. «Prepárense, algo anda cerca», ordenó en voz baja. Nos formamos en círculo, armas listas, pero no pasó nada. Al amanecer el teniente nos ordenó seguir. Nadie habló sobre lo ocurrido, pero todos lo sentíamos. Algo estaba mal.
Al día siguiente nos dimos cuenta de que estábamos dando vueltas. Todos confiábamos en el teniente y en su brújula, pero de alguna manera siempre volvíamos al mismo lugar. La selva parecía jugar con nosotros, guiándonos en círculos. Fue entonces cuando lo vimos de nuevo. El tambo estaba allí, en medio de otro claro, igual que el anterior. Pero esta vez el líquido no solo goteaba. Había un charco enorme debajo de él, y el olor era insoportable. «Esto no es posible», murmuró uno de los soldados. El teniente ordenó que nadie se acercara, pero era como si el tambo nos llamara. El cabo, casi en trance, dio un paso adelante. «No te acerques», gritó el teniente, pero ya era tarde. El cabo tropezó y cayó sobre el charco. Gritó, pero no de dolor. Era un grito de puro terror. Lo levantamos de inmediato, pero estaba pálido, temblando. Sus manos y rostro estaban cubiertos de aquel líquido que ahora parecía moverse por sí solo. Intentamos limpiarlo, pero era inútil. El cabo empezó a reír, una risa histérica que nos puso la piel de gallina. «Esto no es real», gritó, antes de desplomarse. Perdimos al cabo esa noche. Su cuerpo estaba frío y rígido, pero lo que más me aterra es lo que encontramos junto a él, otro tambo. Este estaba abierto, y en su interior, lo que parecía una figura humana se retorcía en la oscuridad como si estuviera viva. No nos atrevimos a tocarlo. No puedo explicar cómo logramos salir de la selva. Lo que sí sé es que no todos lo hicimos. El teniente fue el último en caer. Antes de desaparecer, me miró a los ojos y dijo algo que nunca olvidaré. «El miedo no es una llama, es un pozo, y ya caímos en él». Hoy, cada vez que cierro los ojos, veo el tambo, escucho el goteo, y me pregunto si alguna vez podremos escapar realmente de aquello. Tal vez la selva no nos dejó ir, tal vez seguimos allí, atrapados junto al tambo que nunca deja de gotear. Cuando te enfrentas al miedo puro, tu mente intenta racionalizarlo para no colapsar. Al menos eso creía antes de aquella misión. Ahora no estoy tan seguro de que la mente quiera protegerte. Quizás solo intenta prepararte para lo inevitable. Recuerdo perfectamente cómo empezó todo. Había dejado atrás los días tranquilos. La rutina militar había moldeado mi vida. Y aunque las tareas eran extenuantes, siempre encontraba cierto consuelo en la disciplina. Por aquel entonces estaba destinado en Chiapas, en una región montañosa cerca de la selva, donde el calor era insoportable y la humedad te calaba hasta los huesos. Los lugareños nos veían con recelo, como si fuéramos intrusos. Nunca lo dijeron en voz alta, pero sus ojos hablaban claro. La vida de un soldado no deja mucho espacio para la introspección. Entre rondines, ejercicios y las largas noches en los campamentos, aprendí a aceptar la soledad como compañera. Pero ese día fue diferente. Habíamos recibido órdenes de investigar una zona abandonada al borde de la selva. Según los informes, algunos campesinos reportaron gritos extraños provenientes de un viejo rancho que llevaba años deshabitado. Era un grupo reducido. Éramos 5. Había confianza entre nosotros, una camaradería forjada en las largas marchas y los interminables entrenamientos. Sabíamos cómo cubrirnos las espaldas. Esa noche partimos al caer el sol, armados y preparados, o al menos eso creíamos. El camino hacia el rancho era un sendero estrecho, bordeado por árboles que parecían cerrarse sobre nosotros. Era como si la selva tuviera vida propia, respirando a nuestro alrededor. Uno de los muchachos, el más joven, trataba de romper la tensión con bromas, pero su risa nerviosa solo aumentaba el peso del ambiente. Cuando llegamos al lugar, lo primero que noté fue el portón. Un portón enorme de acero, oxidado, con cadenas gruesas que lo aseguraban. Los candados parecían llevar décadas ahí, cubiertos de una capa de herrumbre que apenas dejaba ver el metal. La casa detrás del portón era un caserón de 2 plantas, con ventanas rotas y paredes cubiertas de moho. Pero no era la casa lo que llamaba la atención. Era el portón. Mientras el jefe daba instrucciones, escuchamos un ruido. Un golpe seco, como si algo hubiera caído dentro de la propiedad. Nos miramos unos a otros, tratando de encontrar alguna excusa lógica para lo que acabábamos de oír. «Puede ser un animal», sugerí, tratando de mantener la calma. «¿Un animal que golpea metal?», respondió uno de los compañeros, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. El jefe nos ordenó abrir el portón. Uno de los muchachos, con una cizalla enorme,
Cortó las cadenas mientras nosotros apuntábamos nuestras armas hacia la entrada. Cuando finalmente empujamos el portón, rechinó con un sonido que hizo eco en la selva, como un grito prolongado. Dentro, el aire estaba más pesado. Había algo extraño en esa atmósfera, algo que no puedo describir con palabras. El patio estaba cubierto de maleza y ramas secas. Cada paso que dábamos resonaba con un crujido que parecía amplificado por el silencio. «Divídanse», ordenó el jefe. Nos dividimos en pares. Me tocó con el joven bromista, el más inexperto del grupo. Caminamos hacia una de las esquinas del terreno, donde una bodega pequeña, con el techo a punto de colapsar, se mantenía de pie contra toda lógica. Empujamos la puerta, y lo primero que nos golpeó fue el olor. Un hedor putrefacto que hizo que el joven retrocediera, llevándose una mano a la nariz. Dentro no había mucho, solo cajas viejas y herramientas oxidadas. Pero entonces lo vimos. Una especie de altar improvisado, hecho con piedras y velas derretidas, estaba en el centro de la habitación. En el altar, una figura tallada en madera, grotesca y deforme, nos miraba con unos ojos pintados de rojo. «¿Qué demonios es esto?», preguntó el muchacho, con un hilo de voz. «No lo toques», le advertí, aunque él ya había dado un paso hacia el altar. Entonces, un ruido proveniente de la casa nos hizo voltear al unísono. Era un golpe sordo, seguido de algo que sonaba como un lamento. Salimos de la bodega apresuradamente y nos encontramos con los otros 3 compañeros. «¿Qué fue eso?», pregunté. «Algo está adentro», respondió el jefe con el rostro tenso. Nos acercamos a la casa. La puerta principal estaba entreabierta, y aunque ninguno quería ser el primero en entrar, el jefe nos dio la orden. Cruzamos el umbral, iluminando con las linternas nuestras armas. El interior estaba destrozado, muebles rotos, vidrios por todos lados y paredes cubiertas de marcas, como si algo las hubiera arañado con furia. Subimos las escaleras, pisando con cuidado. El aire era cada vez más frío y el silencio más opresivo. Entonces, en uno de los cuartos encontramos algo que jamás podré borrar de mi mente. En el centro de la habitación había un hombre. Bueno, lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba retorcido, como si hubiera sido aplastado por algo enorme, pero no había señales de sangre. Su rostro estaba congelado en una mueca de terror absoluto. El joven a mi lado empezó a murmurar una oración. Yo quería unirme a él, pero no podía apartar la vista de aquel cuerpo. Fue entonces cuando lo escuchamos. El portón, ese maldito portón, empezó a temblar violentamente, como si algo del otro lado estuviera intentando salir. «Regresen al camión», gritó el jefe. Bajamos las escaleras corriendo, pero cuando salimos de la casa, el portón seguía temblando. Las cadenas, aunque rotas, parecían vibrar con una fuerza propia. Uno de los muchachos, desesperado, disparó hacia el portón. «No pierdas las balas», le gritó el jefe. Pero entonces, el portón se detuvo. Todo quedó en un silencio sepulcral. «¿Qué está pasando?», preguntó el joven, su voz temblando. No tuve tiempo de responder. Detrás de nosotros, en la casa, se escucharon pasos. Pasos pesados, como si algo mucho más grande que un hombre estuviera bajando las escaleras. No esperamos para averiguar qué era. Corrimos hacia el camión, dejando atrás el portón y la casa. Mientras arrancábamos, miré por la ventana trasera. Lo vi, o al menos creo que lo vi. Una sombra enorme, deforme, de pie frente al portón. Sus ojos brillaban como brasas en la oscuridad. Desde esa noche, ninguno de nosotros volvió a hablar del tema, pero a veces, en mis sueños, escucho ese portón temblar, como si aún intentara contener algo, o quizá, como si estuviera llamándome. Recuerdo claramente cuando recibí la orden de desplegarme. Era un día común en el cuartel, de esos donde el calor parece calar más en el alma que en la piel. Los días se repetían como un ciclo interminable. Formaciones al amanecer, prácticas de tiro, y las inevitables guardias nocturnas donde solo el café y los chistes malos mantenían viva la moral. Había dejado a mi familia hace meses, y aunque las llamadas esporádicas ayudaban a sobrellevar la distancia, siempre sentí un nudo en el estómago al despedirme de ellos. Había algo en mi última despedida que no lograba sacarme de la cabeza. Una sensación pesada, como si fuera la última vez que los vería. Pero no le di demasiada importancia. Al final, esa incertidumbre era parte del trabajo. La misión era clara, un reconocimiento profundo en la selva de Chiapas.
Se habían reportado movimientos extraños en una región cercana a la frontera. Según los informes, podría tratarse de grupos armados o algo más relacionado con el narcotráfico. Éramos 5 en el equipo, cada uno con un rol definido. La experiencia nos hacía trabajar como una maquinaria precisa, o al menos eso pensábamos. Partimos al amanecer. El helicóptero nos dejó en una zona remota, rodeada de un mar de árboles. La humedad del lugar era casi insoportable y el ruido constante de los insectos hacía difícil escuchar nuestros propios pensamientos. Comenzamos a avanzar siguiendo las coordenadas indicadas. Al segundo día de caminata, encontramos algo que no estaba en los mapas. Una pequeña cabaña abandonada en medio de la nada. Estaba hecha de madera vieja y podrida, con el techo colapsado en una esquina. Decidimos hacer una pausa y revisar el lugar. Al entrar, un olor rancio nos golpeó de inmediato. Era como si algo se hubiera podrido allí hace mucho tiempo. Uno de los compañeros, el más joven del equipo, encontró un archivo dentro de un cajón. Era un expediente militar, viejo y desgastado. Lo abrió con curiosidad mientras bromeaba sobre encontrar secretos de Estado. Sin embargo, su rostro cambió al comenzar a leer. Nos miró, pálido, y dijo: Esto es raro. Habla de nosotros. Nos reunimos alrededor de una mesa improvisada y comenzamos a leer en voz alta. El documento describía, con detalles precisos, cada paso que habíamos dado desde nuestra llegada. Mencionaba la cabaña, nuestra pausa e incluso las palabras exactas que habíamos intercambiado. Esto debe ser una broma, dije, aunque mi voz traicionó mi incredulidad. El archivo continuaba describiendo nuestra misión con aterradora exactitud, incluso detalles que aún no habían sucedido. Decía que al tercer día nos toparíamos con un campamento abandonado y que encontraríamos señales de algo extraño, algo que no podríamos explicar. ¿Quién está jugando con nosotros?, preguntó uno de los compañeros, tratando de sonar tranquilo, pero se notaba su tensión. Decidimos guardar el archivo, aunque nadie quiso admitirlo. Todos comenzamos a sentirnos observados. Tal como el archivo había predicho, encontramos un campamento en ruinas al tercer día. Era un lugar pequeño, con tiendas de campaña destrozadas y huellas de un enfrentamiento. Había restos de fogatas y equipo abandonado. Sin embargo, lo más extraño era que no había cuerpos ni rastros de sangre, solo un silencio opresivo que parecía tragarse el lugar. Mientras revisábamos el área, uno de los compañeros encontró algo que nos heló la sangre. Una serie de grabaciones en una vieja grabadora de mano. Las reprodujimos en ese momento. La voz era clara, pero temblorosa, como si quien hablaba estuviera al borde del colapso. Nos están observando. Siempre están ahí. No sabemos quiénes son, pero ellos saben todo lo que hacemos. La grabación se cortó de repente, dejando un eco perturbador en la selva. Esto ya es demasiado, dijo uno de los compañeros, mientras guardaba su arma con más fuerza. Esa noche decidimos montar una guardia reforzada. Los ruidos de la selva parecían amplificados, y cualquier crujido entre los árboles nos hacía apuntar nuestras armas al vacío. El archivo seguía en mi mente. Según lo que decía, esa misma noche uno de nosotros desaparecería sin dejar rastro. Pasaron las horas, y justo cuando comenzábamos a pensar que todo era una coincidencia, ocurrió. Uno de los compañeros, el mismo que había encontrado las grabaciones, no respondió al cambio de guardia. Lo buscamos por todas partes, pero era como si se lo hubiera tragado la tierra. Su equipo seguía allí, pero él había desaparecido por completo. El pánico comenzó a apoderarse del equipo. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos pensábamos lo mismo. El archivo estaba cumpliéndose. No podemos quedarnos aquí. Tenemos que salir ahora mismo, dije, intentando mantener la calma. Pero el archivo también mencionaba que intentar salir sería inútil, que la selva no nos dejaría ir. Al día siguiente, mientras seguíamos buscando al compañero desaparecido, encontramos algo que no estaba en el archivo. Un túnel oculto en una formación rocosa. La entrada era pequeña y estaba cubierta por vegetación. Contra todo instinto decidimos entrar, creyendo que podría ser la clave para entender lo que estaba pasando. El túnel nos llevó a una cámara subterránea, donde encontramos más archivos, decenas de ellos, todos describiendo misiones anteriores en la misma área. Cada archivo terminaba de la misma manera, con la desaparición de todo el equipo. Fue en ese momento cuando lo entendimos.
No éramos los primeros, y seguramente no seríamos los últimos. Algo en esa selva estaba atrapándonos, repitiendo la misma historia una y otra vez. Sentí un frío recorrer mi espalda al darme cuenta de que el archivo que habíamos encontrado no era un aviso, sino una sentencia. Esa noche, mientras montábamos guardia en silencio, escuchamos pasos entre los árboles. Al principio pensamos que era nuestro compañero desaparecido, pero lo que salió de entre las sombras no era humano. No podría describirlo con precisión, pero su mera presencia parecía borrar cualquier rastro de cordura. No recuerdo mucho después de eso. Solo sé que desperté al día siguiente, solo, con el archivo a mi lado. Lo leí una vez más, y el último párrafo describía exactamente lo que acababa de ocurrir. Ahora estoy aquí, escribiendo esto, porque sé que mi tiempo se acaba. Si alguien encuentra este relato, por favor, no cometan el mismo error. No entren en esa selva. Lo que sea que vive allí, no puede ser detenido, no puede ser entendido. Solo puede observarnos, jugar con nosotros y asegurarse de que su historia continúe. Si alguien me hubiera dicho que la vida en el ejército cambiaría para siempre esa noche, lo habría tomado como una mala broma. Antes de aquella patrulla en la sierra de Chiapas, mi vida era sencilla. Me uní al ejército no solo por la disciplina, sino porque creía que ahí encontraría un propósito. La rutina era predecible: entrenamientos, marchas y de vez en cuando algún despliegue para tareas humanitarias. Pero esa misión era distinta, y lo supe desde el principio. Estábamos en una operación de reconocimiento en un sector selvático cerca de un pequeño poblado. El lugar había sido reportado como punto de actividad sospechosa, algo relacionado con grupos armados. Lo que nunca esperé fue encontrarme con algo más allá de lo humano. El viaje hacia la sierra nos tomó más de un día. El camino era denso y la humedad pegajosa se sentía como un peso extra. Mis compañeros bromeaban para aligerar el ambiente, pero en el fondo todos sabíamos que algo no cuadraba. Había algo en el aire, una tensión que no desaparecía. ¿No te parece raro que nos manden con tan poca información?, preguntó uno de los muchachos mientras ajustaba su mochila. Siempre es lo mismo, la información llega cuando ya estamos en el fregadero, respondí, intentando sonar tranquilo. Llegamos a un claro en la selva y montamos un pequeño campamento. La noche cayó rápido y con ella un silencio que no parecía normal. En la selva siempre hay ruido, grillos, ranas, el viento. Pero ahí, esa noche, todo estaba en calma, como si la selva misma estuviera conteniendo la respiración. Estábamos patrullando en formación. Yo iba en medio, atento a cualquier movimiento. Llevábamos linternas, pero la vegetación era tan densa que apenas iluminaban unos metros delante de nosotros. Fue entonces cuando lo escuché, un paso detrás de mí. Era apenas un crujido, como el de una rama seca quebrándose bajo un pie. Me detuve en seco y giré la cabeza rápidamente. A mi alrededor, mis compañeros estaban a varios metros, demasiado lejos para haber sido ellos. ¿Todo bien?, preguntó el líder del grupo al notar que me quedé rezagado. Sí, todo bien, respondí tratando de convencerme a mí mismo. Pero algo en mi pecho me decía que no estaba solo. Seguimos avanzando, y aunque intenté concentrarme en mi tarea, no podía sacudirme la sensación de ser observado. El calor se hacía insoportable, y el aire denso no ayudaba a calmar mi creciente paranoia. Llegamos a una pequeña quebrada, donde decidimos tomar un descanso. Uno de los compañeros encendió un cigarro, algo que normalmente no haríamos en una misión, pero la necesidad de relajarse era más fuerte. Alguien más sintió que el aire está raro, comentó uno mientras exhalaba el humo. Es la humedad, siempre es así por aquí, respondió otro. ¿Y eso qué?, dijo alguien señalando hacia un árbol caído. A simple vista parecía un tronco viejo, pero al acercarnos vimos que estaba cubierto de marcas profundas, como si algo con garras lo hubiera destrozado. Tal vez un jaguar, comentó alguien, pero su tono no era convincente. La noche cayó de nuevo, y con ella, esa calma sepulcral regresó. Nos turnamos para hacer guardia, y a mí me tocó la última. A eso de la madrugada, mientras el resto dormía, escuché algo moverse entre los arbustos. ¿Quién anda ahí?, pregunté en voz baja, apuntando con mi linterna. El haz de luz se movió entre las sombras, pero no reveló nada. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo.
Un paso, más claro esta vez, justo detrás de mí. Giré de inmediato, pero no había nadie. Me puse de pie, con el corazón latiendo a toda velocidad. Di un par de pasos hacia el lugar donde creía haber oído el ruido, pero no encontré nada. Solo hojas secas. Cuando volví al campamento, noté que algo estaba mal. Mis compañeros se despertaron, alertados por mi nerviosismo. «¿Qué pasa?», preguntó el líder, poniéndose de pie. «Juro que escuché algo. Estaba justo aquí, detrás de mí», dije, tratando de sonar firme. «No hay nada. La selva te juega trucos mentales si no estás acostumbrado», respondió, intentando calmarme. Pero en sus ojos vi que él también estaba inquieto. Al día siguiente, seguimos nuestra marcha hacia el punto de reunión. Uno de los compañeros que iba al frente se detuvo de golpe y levantó la mano, indicando que hiciéramos silencio. «¿Qué pasa?», pregunté en voz baja. «Escuché algo, como un murmullo», dijo, señalando hacia la izquierda. Nos dividimos en grupos para investigar, pero no encontramos nada. Sin embargo, cuando nos reagrupamos nos dimos cuenta de que faltaba uno. «¿Dónde está González?», preguntó alguien mirando a su alrededor. Lo buscamos durante horas, gritando su nombre y revisando cada rincón de la selva, pero era como si se lo hubiera tragado la tierra. Esa noche, nadie durmió. La tensión era palpable. Decidimos regresar al campamento base, pero en el camino, algo nos detuvo. Entre los árboles, vimos una figura. Era González. «Ahí está», gritó uno de los compañeros corriendo hacia él. Pero cuando lo alcanzamos, supimos que algo no estaba bien. Estaba de pie, inmóvil, con la mirada fija en el suelo. «González, ¿estás bien?», pregunté, poniéndome frente a él. No respondió. Su piel estaba pálida y sus ojos vacíos. Fue entonces cuando noté algo en su cuello, unas marcas profundas, como si algo lo hubiera sujetado con fuerza. «Tenemos que sacarlo de aquí», dijo el líder. Intentamos cargarlo, pero en ese momento soltó un grito tan fuerte y agudo que me heló la sangre. De un salto se alejó de nosotros y desapareció entre la vegetación. Nunca volvimos a ver a González. El resto del grupo decidió no hablar de lo ocurrido al regresar a la base. Las autoridades lo reportaron como desaparecido, pero los que estuvimos ahí sabemos la verdad. Algo en esa selva lo reclamó. Hasta el día de hoy no puedo sacarme de la cabeza el sonido de esos pasos detrás de mí, ni la imagen de González con esa mirada vacía. Algunos dicen que la selva tiene secretos que es mejor no intentar entender. Ahora, lo creo con todo mi ser. Las noches en la selva siempre son largas. El sonido de los insectos se mezcla con el murmullo lejano de los ríos, y a veces, el crujido de ramas que te hace pensar en algo más que animales. Me acostumbré a eso, a convivir con el miedo disfrazado de rutina. Pero hay cosas para las que no hay entrenamiento. Cosas que no puedes enfrentar con un rifle ni con órdenes claras. Esta historia, mi historia, empieza en la profundidad de la selva lacandona, en Chiapas, donde lo natural y lo sobrenatural parecen compartir el mismo terreno. No siempre fui militar. Crecí en una comunidad pequeña cerca de Oaxaca. Mis padres eran agricultores, y yo soñaba con algo más que el campo. Quizás fue la necesidad de encontrar un propósito, o simplemente el deseo de escapar, pero un día me presenté en la oficina de reclutamiento. Antes de darme cuenta, estaba aprendiendo a marchar, a disparar y a no mostrar miedo. Lo último es lo más difícil. Después de varios años en el servicio, me asignaron a una unidad especial, encargada de operaciones en zonas remotas. A veces era contrainsurgencia, otras veces protección de rutas estratégicas, pero en esta ocasión se trataba de una operación de reconocimiento. Éramos 6 hombres, cada uno con su propia historia, pero todos unidos por la misma rutina: patrullar, observar y, sobre todo, sobrevivir. El problema comenzó en el segundo día de la misión. La mañana había sido tranquila, con un calor sofocante que se filtraba por las capas de vegetación. Avanzábamos en fila, con la vista fija en el suelo para no tropezar con raíces o caer en una trampa natural. La selva es hermosa, pero traicionera. Recuerdo que el primer día caminamos sin incidentes hasta que montamos campamento cerca de un río angosto. Fue una noche tranquila, o al menos eso pensé.
El siguiente día, al levantarme, sentí algo extraño en la espalda. Mi mochila pesaba más de lo normal. La revisé rápidamente mientras los demás se preparaban. No había nada fuera de lugar. Las raciones, el equipo, todo estaba como lo había empacado. No le di importancia. Quizás era mi imaginación o el cansancio acumulado. Sin embargo, mientras avanzábamos, el peso se volvió más incómodo. Al final del día, mis hombros ardían, como si llevara una carga extra. ¿Todo bien?, me preguntó uno de mis compañeros mientras me ayudaba a ajustar las correas. Sí, solo estoy cansado, creo que empaqué de más. Todos traemos lo mismo, si quieres, revisa otra vez. Esa noche, mientras el resto dormía, vacié la mochila una vez más. Todo seguía igual, pero el peso no tenía sentido. Era como si algo invisible se hubiera aferrado a mí. El tercer día empezaron las cosas realmente extrañas. Al mediodía, hicimos una pausa para comer y tomar agua. Cuando me quité la mochila, sentí un alivio tan profundo que casi me mareé. Uno de mis compañeros, un hombre callado pero atento, se dio cuenta. «¿Te ves mal? ¿Seguro que no estás enfermo?» «Es la mochila», le respondí. «¿Qué tiene?» «Siento que pesa más cada día, pero no hay nada raro dentro». Se rió, pensando que estaba bromeando, pero cuando le ofrecí que la cargara, su rostro cambió. La levantó con esfuerzo y me miró confundido. «Está pesada, pero no debería ser tanto, ¿o sí?» «Eso digo». Devolvió la mochila sin decir nada más, pero desde entonces noté que me miraba de reojo. Esa noche fue la primera vez que escuché los ruidos. No eran animales ni ramas quebrándose. Era un susurro, pero no como el viento. Parecía venir de mi mochila. En la mañana mis compañeros notaron que no había dormido bien. Trataron de bromear para animarme, pero su risa sonaba tensa. La selva ya nos tenía al borde, y mi situación no ayudaba. «Quizás deberíamos revisar bien tus cosas», sugirió el líder del grupo. «Ya lo hice varias veces. No hay nada». Aún así, todos se reunieron alrededor de mi mochila. Uno a uno revisaron el contenido. La vaciaron completamente, extendiendo todo sobre una lona. No encontraron nada extraño, pero cuando intentaron levantarla, estaba más pesada que antes. «Esto no tiene sentido», dijo uno de ellos, el más supersticioso. Era de Veracruz, y siempre hablaba de leyendas. Se persignó y dio un paso atrás. «¿Qué estás insinuando?», pregunté. «Nada. Solo digo que aquí no estamos solos». El ambiente cambió. Nadie dijo nada más, pero todos sabíamos lo que estaba pensando. El peso de la mochila se volvió insoportable. Apenas podía caminar. Mis compañeros empezaron a turnarse para cargarla, pero ninguno duraba mucho tiempo. Cada vez que alguien la tomaba, decía sentir un frío extraño que les recorría la espalda. Esa noche decidimos acampar temprano. Estábamos agotados y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Mientras preparábamos la fogata, uno de los compañeros contó una historia sobre la selva. Dicen que aquí, si ofendes al lugar o a los que lo habitan, te castigan. No les gusta que tomemos cosas o que tratemos de controlar lo que no entendemos. ¿A qué viene eso?, pregunté, sintiendo que la conversación giraba hacia mí. Solo digo que quizás deberías dejar la mochila. Todos lo miraron, esperando mi reacción. «Estás loco. Si dejo mi equipo no puedo seguir». «Tal vez es lo que quiere». «¿Qué cosa?», interrumpió otro, visiblemente molesto. «Lo que sea que esté aquí con nosotros». El silencio se hizo pesado. Nadie quiso seguir hablando. Por la mañana decidí seguir su consejo. Dejé la mochila en el suelo y comencé a caminar sin ella. El alivio fue inmediato, pero cuando miré hacia atrás, uno de mis compañeros la estaba levantando. «No puedes dejarla aquí», me dijo. «¿Por qué no? Si tú mismo dijiste que... ¿por qué no se quedará aquí?». No entendía a qué se refería hasta más tarde. Durante la caminata, sentí el peso de la mochila en mi espalda, pero no la llevaba. Uno de mis compañeros lo notó también. «¿Tu espalda?», gritó. Cuando me giré, todos me miraban horrorizados. Una sombra oscura se movía detrás de mí, como si algo invisible estuviera colgando de mi cuello. «Aléjate de nosotros», gritó el supersticioso. Intenté calmarlo, pero antes de que pudiera reaccionar, la sombra desapareció. Esa noche fue la peor. Nadie durmió. La mochila estaba en el centro del campamento, pero nadie se atrevía a tocarla. Escuchamos ruidos toda la noche, pasos, risas apagadas y algo que arrastraba hojas. Cuando salió el sol, decidimos abandonar la misión.
La selva nos había ganado. Sin embargo, cuando intentamos recoger nuestras cosas, la mochila ya no estaba. No hablamos de ello al regresar. Cada uno hizo su informe, pero omitió los detalles más extraños. Sin embargo, hay algo que no puedo olvidar. Semanas después, al desempacar mi equipo en casa, encontré algo en el fondo de otra mochila. Era una pequeña figura tallada en madera, vieja y carcomida. Tenía una expresión de angustia y llevaba algo parecido a una mochila en miniatura. No sé qué significa, pero desde entonces siento que mi espalda nunca está completamente libre. Hay momentos en la vida de un soldado que se graban a fuego en la memoria. Escenas que no se olvidan ni aunque se quiera. Esta es una de esas historias. Nunca pensé que mi último despliegue en la Sierra de Chiapas sería el que me cambiaría para siempre. Llevaba más de una década en el ejército. Mi vida estaba definida por la rutina. Levantarme antes del amanecer, revisar el equipo, salir al campo y, con algo de suerte, regresar al cuartel a descansar un par de horas antes de repetir el ciclo. A veces parecía que todo era una especie de repetición interminable, pero con el tiempo aprendes a encontrarle sentido. Sin embargo, lo que vivimos aquella noche en un caserón abandonado no tuvo lógica, ni explicación, ni consuelo. Todo empezó con una operación de rutina. Había rumores de un grupo armado oculto entre las montañas y nos ordenaron realizar un reconocimiento. Éramos 6 en total, hombres curtidos en el campo, cada uno con historias propias de las cosas que había enfrentado. Yo era el más veterano del grupo y, por tanto, llevaba cierta autoridad no oficial. Nos movíamos con rapidez, acostumbrados a la vegetación espesa y los senderos irregulares. Pero esa misión no era como las otras. Desde el principio algo no estaba bien. Era una tarde nublada, el cielo parecía cargado de algo más que lluvia. La humedad pegajosa nos dificultaba el avance, y el aire era tan denso que costaba respirar. Habíamos caminado varias horas sin encontrar rastro alguno de los supuestos insurgentes. Fue entonces cuando lo vimos, una casa solitaria en medio de la selva, como si hubiera brotado de la tierra misma. Era vieja, con paredes de madera ennegrecidas por el tiempo y un techo a punto de derrumbarse. Los vidrios de las ventanas estaban rotos, y la puerta principal colgaba de una bisagra, golpeando suavemente con el viento. ¿Qué hacemos?, preguntó uno de los muchachos mientras limpiaba el sudor de su frente. Revisarla, respondí. Podría ser un punto de encuentro, o simplemente un refugio abandonado. No lo sabremos hasta que entremos. Nos acercamos con cautela. El silencio que nos envolvía era antinatural, como si la jungla misma contuviera el aliento. Ningún grillo, ningún pájaro, ni siquiera el zumbido de un insecto. Solo el crujir de nuestras botas contra el suelo húmedo. El primero en entrar fue el más joven del grupo, un chico de no más de 23 años que llevaba apenas 2 años en el servicio. Lo seguí de cerca, con el arma lista. La casa era más grande de lo que parecía desde fuera, con un corredor central y varias habitaciones a los lados. El aire dentro estaba rancio, cargado de un olor que no podía identificar del todo, pero que me revolvía el estómago. Está vacío, dijo otro, mientras inspeccionaba una de las habitaciones. No hay nada aquí. Pero no estaba vacío. En la pared del corredor central alguien había grabado palabras con lo que parecía ser un cuchillo. Las letras eran irregulares, hechas con prisa o desesperación. Me acerqué para leerlas y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sigas el sonido. Te está llamando. ¿Qué demonios es esto?, preguntó uno de mis compañeros, apuntando con su linterna hacia otro mensaje más abajo. Si llegaste aquí, ya es demasiado tarde. Sentí un nudo en el estómago. Las palabras no eran solo advertencias, parecían una especie de condena. Seguí recorriendo el pasillo, y mientras avanzábamos, más mensajes aparecían en las paredes. Algunos estaban escritos en español, otros en un idioma que ninguno de nosotros reconoció. Pero había algo aún más inquietante: las fechas. Una de las inscripciones decía: cae al amanecer, todos menos uno. La fecha grabada coincidía con el día siguiente. Esto tiene que ser una broma, dijo el joven, tratando de sonar valiente, aunque su voz traicionaba el miedo. Alguien vino antes que nosotros y quiso asustarnos. Eso es todo. ¿Y las fechas?, preguntó otro. ¿Cómo podrían saber que estaríamos aquí?
Nadie tenía respuesta. Decidimos revisar la casa completa antes de pasar la noche allí. El sol ya estaba cayendo, y no queríamos arriesgarnos a acampar afuera con la oscuridad cerrándose rápidamente. Las habitaciones estaban vacías, excepto por un par de muebles rotos y más mensajes grabados en las paredes. En una de las habitaciones encontramos lo que parecía ser una cama improvisada, hecha con ramas y una manta vieja, pero no había señales de quién pudo haberla usado. Esa noche, mientras nos turnábamos para montar guardia, escuchamos el primer sonido. Era algo leve al principio, como pasos suaves sobre las tablas de madera del piso. Pensamos que era el viento, pero pronto se hizo claro que algo o alguien caminaba dentro de la casa. ¿Quién anda ahí?, grité, apuntando mi arma hacia el corredor. Mis compañeros despertaron al instante, alertas y listos, pero no había nadie. Registramos cada rincón de la casa, pero no encontramos nada fuera de lugar. Solo el silencio regresó, y con él, una sensación de intranquilidad que ninguno de nosotros pudo sacudirse. Horas más tarde, cuando casi había convencido a mi mente de que todo era producto del cansancio, el joven del grupo salió corriendo de una de las habitaciones, gritando algo ininteligible. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban mientras señalaba hacia el interior. «En la pared», balbuceó. «Está ahí». Entré rápidamente, y lo que vi me dejó helado. Había un nuevo mensaje grabado, fresco, como si alguien lo hubiera hecho justo en ese momento. «No te duermas, está aquí». A partir de ese momento todo empeoró. Los ruidos se intensificaron, las sombras en las esquinas parecían moverse, y algunos juraron haber visto figuras en los espejos rotos que decoraban la casa. Nadie pudo dormir. Decidimos mantenernos juntos en la sala principal, con las armas listas y las linternas encendidas. Pero la verdadera pesadilla llegó al amanecer. Al salir el sol, escuchamos un grito desgarrador proveniente del exterior. Corrimos hacia la puerta y vimos algo que no puedo explicar ni ahora. Un hombre estaba parado en medio del claro frente a la casa. Estaba desnudo, cubierto de heridas que parecían hechas con garras, y nos miraba con una expresión que no era humana. Su boca se movía, pero no emitía sonido alguno. Y luego, simplemente se derrumbó, como si algo invisible hubiera cortado los hilos que sostenían su cuerpo. No tuvimos tiempo de procesar lo que habíamos visto. Uno a uno, mis compañeros comenzaron a desaparecer. Primero fue el joven, salió corriendo al bosque en medio de un ataque de pánico, y nunca lo volvimos a ver. Luego, otro cayó al suelo, sin vida, como si algo hubiera apagado su corazón. Al final, solo quedaba yo. Regresé al interior de la casa buscando respuestas, pero lo único que encontré fue un nuevo mensaje, escrito con sangre esta vez. «Eras el último desde el principio. Ahora entiendo que esa casa no estaba destinada a ser encontrada. Era una trampa, un lugar donde el tiempo y la realidad se doblaban, y nadie salía vivo. Esta es mi historia, mi advertencia. Si alguna vez ves una casa como esa en medio de la selva, sigue caminando. No te detengas, porque si entras no habrá vuelta atrás». Dicen que el deber en el ejército forja carácter. Yo diría que también forja demonios. Hay experiencias que uno carga como parte del uniforme, pero otras te persiguen aún después de colgarlo. La historia que voy a contar sucedió hace unos años, en la Sierra de Chiapas, durante una misión rutinaria que terminó siendo todo menos normal. Para entender por qué no me puedo quitar esta experiencia de la cabeza, tengo que retroceder un poco. Era un soldado joven, orgulloso de mi uniforme y del emblema que llevaba en el pecho. Estaba acostumbrado a marchar bajo el sol abrasador, a comer lo que hubiera disponible, a estar lejos de mi familia. La disciplina era mi pan de cada día, pero nunca me había preparado para enfrentar algo que no podía explicar. La misión era sencilla: patrullaje nocturno en una región conocida por sus senderos estrechos y por las leyendas que los lugareños contaban al caer la noche. Habíamos escuchado historias sobre almas en pena y apariciones, pero para nosotros no eran más que cuentos para asustar a los niños. Nuestro deber era mantener la seguridad de los poblados cercanos y asegurarnos de que no hubiera actividad delictiva en la zona. Esa noche éramos 5, todos bien entrenados y con el ánimo en alto, aunque el clima no nos daba tregua. Había llovido todo el día,
y la humedad hacía que cada paso fuera pesado. Los árboles alrededor formaban un techo tan denso que la luz de la luna apenas se filtraba. Solo teníamos nuestras linternas y el murmullo constante del bosque para acompañarnos. Caminábamos en formación, atentos a cualquier ruido extraño. Todo estaba tranquilo, hasta que escuchamos algo que no esperábamos: el llanto de una mujer. Era un sonido desgarrador, como si estuviera sufriendo una pena imposible de consolar. Uno de mis compañeros rompió el silencio. ¿Oyeron eso? Todos asentimos, aunque ninguno dijo nada de inmediato. El llanto se repetía, más fuerte esta vez, como si viniera de algún lugar frente a nosotros. Tal vez alguien necesita ayuda, dije, tratando de sonar más seguro de lo que realmente me sentía. El líder del grupo nos indicó que avanzáramos con cautela. La lógica nos decía que podía ser una civil perdida o en peligro, pero había algo en ese sonido que ponía los pelos de punta. Era demasiado extraño. Avanzamos unos metros, siguiendo el eco del llanto. Las linternas iluminaban las sombras de los árboles, pero no había señales de nadie. ¡Hola!, gritó uno de los nuestros. ¿Hay alguien ahí? El llanto cesó de inmediato. Fue como si alguien hubiera apagado un radio de golpe. Nos quedamos quietos esperando una respuesta. Lo único que se escuchaba ahora era el crujir de las hojas bajo nuestras botas. Entonces la vimos. Al pie de un árbol grande, bajo un claro donde la luz de la luna finalmente tocaba el suelo, había un vestido blanco manchado de sangre. Estaba extendido, como si alguien lo hubiera dejado allí deliberadamente. No había rastros de la mujer. ¿Qué carajos?, susurró uno de los compañeros, rompiendo el silencio. Nos acercamos con cautela, formando un semicírculo alrededor del vestido. Era viejo, casi desgastado, y la sangre parecía seca. No tenía sentido. «No puede estar muy lejos», dijo el líder, aunque su voz traicionaba cierta incomodidad. Revisamos la zona, pero no había huellas, ni señales de que alguien hubiera estado allí recientemente. El vestido parecía haber aparecido de la nada. «Esto no me gusta», dijo otro compañero. «Deberíamos regresar al campamento y reportar esto». Pero no lo hicimos. El sentido del deber y tal vez la curiosidad nos empujaron a seguir buscando. La mujer tenía que estar cerca, o eso queríamos creer. Dividimos la formación en dos grupos, manteniéndonos en contacto por radio. Mi equipo avanzó por un sendero más estrecho, rodeado de árboles altos que parecían cerrar el paso. Mientras caminábamos, el aire se sentía más frío, como si la humedad hubiera dado paso a algo más pesado, más opresivo. Fue entonces cuando escuchamos pasos detrás de nosotros. Nos detuvimos en seco, girando las linternas hacia el camino por donde habíamos venido. No había nadie. «Tal vez fue un animal», dije, aunque no estaba convencido. Avanzamos un poco más, pero los pasos se escucharon de nuevo, esta vez más cerca. Era como si alguien nos siguiera, imitando nuestros movimientos. «¿Quién anda ahí?», gritó mi compañero. Nadie respondió. De repente, el radio emitió un ruido estático, seguido de una voz que no reconocí. «No están solos». Nos miramos intentando confirmar que todos estábamos escuchando lo mismo. La voz era femenina, pero no era ninguno de los nuestros. El pánico empezó a apoderarse de nosotros. Intentamos comunicarnos con el otro grupo, pero solo recibíamos más estática. Decidimos regresar al punto donde habíamos encontrado el vestido, con la esperanza de reunirnos con los demás. Cuando llegamos, el vestido ya no estaba. Uno de mis compañeros empezó a rezar en voz baja. Era evidente que ninguno de nosotros tenía una explicación lógica para lo que estaba ocurriendo. La atmósfera era densa, como si el bosque nos estuviera observando. De repente, el llanto volvió, esta vez más cerca y más intenso. Era como si la mujer estuviera justo detrás de nosotros. Giramos rápidamente, pero no había nadie. Fue entonces cuando la vimos. Entre los árboles, a unos metros de distancia, estaba una figura femenina. Su cabello era largo y oscuro, y llevaba un vestido blanco que parecía flotar a pesar de la brisa inexistente. No podíamos ver su rostro, pero algo en su postura nos decía que no era humana. «¡Alto ahí!», gritó el líder levantando su arma. La figura no se movió. «Esto no es normal», murmuró uno de los compañeros. «Vámonos de aquí». Pero antes de que pudiéramos hacer algo, la figura levantó la cabeza y lo que vimos nos paralizó. Su rostro no tenía ojos,
solo dos huecos oscuros que parecían absorber la poca luz que había. El pánico se desató. Uno de los compañeros disparó, pero la figura desapareció en un parpadeo. El eco de los disparos retumbó en el bosque, pero el silencio que siguió fue aún más aterrador. Corrimos. No nos importaba la formación ni la misión. Solo queríamos salir de allí. Finalmente llegamos al campamento, jadeando y sudando, pero no podíamos explicar lo que había pasado. Cuando reportamos el incidente, nos dijeron que no había registros de ninguna mujer perdida en la zona. Pero los lugareños tenían otra historia. Hablaban de una mujer que había muerto allí años atrás, traicionada y asesinada por alguien en quien confiaba. Decían que su espíritu vagaba por la sierra, buscando justicia o tal vez venganza. Esa fue la última vez que patrullé esa región. Aunque he intentado olvidarlo, el recuerdo sigue vivo. A veces, en noches tranquilas, todavía creo escuchar ese llanto, como un eco lejano que nunca se apaga. Había una calma extraña en el cuartel esa mañana, una que no supe interpretar como debía. Era de esas mañanas donde el calor de la selva de Chiapas se sentía como un peso en los pulmones, denso, húmedo, sofocante. Me encontraba en el comedor con mis compañeros, disfrutando un café cargado y una plática ligera, cuando el comandante irrumpió con la noticia que alteraría el curso de mi vida. «Atención», se reportó un vehículo de nuestra unidad abandonado cerca de la brecha de la reserva. «Necesito un equipo que salga a verificar». No había rastro de los ocupantes ni de la carga que debía transportar. Lo único claro era que el motor del vehículo seguía caliente cuando lo encontró un campesino de la zona. Fui asignado al equipo junto con 4 compañeros. La misión parecía sencilla: confirmar la ubicación del vehículo, asegurarnos de que no hubiera heridos y, si fuera posible, traerlo de regreso. Nadie discutió. Sabíamos que estas órdenes no se cuestionaban. En retrospectiva, debí sentir algo en ese momento, una punzada en el estómago o un escalofrío en la nuca, algo que me dijera que aquello no era normal, pero estaba tan absorto en mi rutina, en mi vida de servicio, que lo único que pensaba era en cumplir con mi trabajo. Salimos cerca del mediodía. La selva parecía cobrar vida bajo el sol abrasador. Las hojas de los árboles brillaban, las ramas crujían bajo el peso de los animales y los insectos zumbaban con insistencia. Llevábamos rifles y equipo de comunicación. No era común necesitar más en situaciones como esta. La brecha estaba a unas 3 horas de camino por una ruta en su mayoría intransitable. Durante el trayecto, la charla entre nosotros era ligera, a veces incluso bromista. Uno de mis compañeros, que todos conocíamos por su gusto por los cuentos de miedo, empezó a relatar historias de la región. Habló de una criatura llamada el Alux, una especie de espíritu protector de la selva que, según decían, podía ser tanto amigo como enemigo. «Dicen que si no le ofreces algo a cambio, te puede perder en el monte», dijo con una sonrisa mientras prendía un cigarro. «Bah, puras leyendas para asustar campesinos», respondió otro riendo. La conversación siguió un rato más, pero yo me mantuve en silencio. Había algo en el aire, una sensación extraña, como si la selva misma nos estuviera observando. Lo atribuí al cansancio y al calor. Llegamos a la ubicación al caer la tarde. El sol ya comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de un rojo intenso que parecía fundirse con el verde oscuro de la selva. Fue entonces cuando lo vimos. El vehículo estaba exactamente donde lo habían reportado, inclinado ligeramente hacia un costado sobre un camino de tierra rojiza. Era un camión de transporte militar, el tipo que usábamos para mover provisiones o tropas. Lo primero que noté fue el silencio. No se escuchaba ni un solo ruido, ni el canto de los pájaros, ni el zumbido de los insectos. Solo el leve crujido de nuestras botas sobre la grava al acercarnos al vehículo. El motor seguía caliente, tal como nos habían informado. Lo toqué con cuidado, y el metal aún ardía, como si el camión hubiera estado en marcha hacía solo unos minutos. Las puertas estaban abiertas, pero no había rastro de los ocupantes. Revisamos el interior, buscando cualquier señal de lucha, pero todo estaba en orden. Las armas de los ocupantes seguían en sus lugares. El equipo estaba intacto. Todo parecía normal, excepto por el hecho de que estaban desaparecidos. «Esto no tiene sentido»,
dijo uno de mis compañeros mientras revisaba el área alrededor del camión. Si hubieran salido a pie, habría huellas. Yo miré a mi alrededor, intentando encontrar algo que explicara lo que estaba pasando. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Un rastro de tierra removida que se adentraba en la selva, como si alguien o algo hubiera arrastrado algo pesado hacia los árboles. ¿Ven eso?, dije, señalando el rastro. Todos nos quedamos en silencio. La idea de seguir ese camino no era precisamente alentadora, pero sabíamos que no podíamos ignorarlo. Activamos las linternas de nuestras armas y nos adentramos en la selva, siguiendo el rastro. La oscuridad cayó rápidamente, envolviéndonos como un manto. La selva de noche era un lugar completamente diferente, llena de sombras y sonidos que parecían surgir de todas direcciones. A medida que avanzábamos, el rastro se hacía más marcado, como si lo que hubiera pasado por ahí se hubiera detenido varias veces. Encontramos marcas en los árboles, como si algo con garras los hubiera rasgado. ¿Qué demonios pudo haber hecho esto?, preguntó uno de mis compañeros, rompiendo el silencio. Nadie respondió. Seguimos avanzando hasta que llegamos a un claro. Lo que vimos ahí me quitó el aliento. En el centro del claro había un círculo de tierra quemada, como si algo hubiera prendido fuego al suelo. A su alrededor, esparcidos en patrones que parecían deliberados, encontramos varios objetos. Una gorra militar, un cinturón, una cantimplora. Todos pertenecían a los ocupantes del vehículo, pero no había señales de ellos. «Esto no está bien», murmuró uno de mis compañeros, dando un paso atrás. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un sonido bajo, gutural, que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Era como si la selva misma estuviera gruñendo. Nos giramos en todas direcciones, apuntando con nuestras armas, pero no había nada, solo sombras. «Regresemos al camión», ordené, tratando de mantener la calma. Empezamos a retroceder lentamente, manteniéndonos juntos. Pero algo nos estaba siguiendo. Podíamos oírlo moverse entre los árboles, rápido, ágil, siempre fuera de nuestra vista. Mi corazón latía con fuerza, cada paso se sentía como una eternidad. Llegamos al camión, pero lo que encontramos nos dejó paralizados. Las puertas, que antes estaban abiertas, ahora estaban cerradas de golpe. Había marcas en la carrocería, como si algo la hubiera arañado con fuerza. Pero lo peor era el mensaje escrito en el parabrisas, con lo que parecía ser sangre. «No debieron entrar». El silencio fue roto por un grito. Uno de mis compañeros estaba siendo arrastrado hacia la selva por algo que no logramos ver. Corrimos hacia él, disparando nuestras armas al aire, pero fue inútil. Su grito se apagó rápidamente, dejando un vacío aterrador. No sé cómo logramos mantener la compostura para subir al camión y encenderlo. El motor rugió con fuerza y arrancamos a toda velocidad por la brecha, sin mirar atrás. Pero incluso mientras nos alejábamos, podía sentirlo. Algo nos seguía, algo que no pertenecía a este mundo. Regresamos al cuartel al amanecer. Éramos menos y no podíamos explicar lo que había pasado. Los reportes oficiales hablaron de desapariciones y condiciones adversas, pero nosotros sabíamos la verdad. Algo en la selva nos observó esa noche, y todavía puedo sentir su mirada cuando cierro los ojos.